El sol de la mañana se filtraba a través de las persianas desvencijadas de la pequeña casa de Javier, pintando franjas de luz sobre el suelo de baldosas gastadas. A sus 68 años, Javier se movía con la lentitud de quien ha cargado con el peso de demasiadas auroras, pero en sus ojos, de un azul desvaído, aún persistía una chispa de la antigua dignidad del artesano. Su hogar, en las afueras de La Esperanza, un pueblo que parecía haber olvidado su propio nombre, era un testamento de su vida actual austero hasta el extremo, con muebles sencillos, algunos reparados por sus propias manos con herramientas melladas, pero impecablemente limpio, cada objeto en su sitio con una precisión casi reverencial. Se preparó un café aguado en la vieja cafetera italiana, el aroma amargo mezclándose con el olor a madera vieja que impregnaba la casa, un fantasma de su pasado. Su rutina era inmutable el café, un trozo de pan duro, y luego, si el cuerpo se lo permitía, un paseo hasta la plaza del pueblo, donde intercambiaba algunas palabras con los otros jubilados, hombres como él, con historias grabadas en las arrugas de sus rostros. A veces, sus pasos lo llevaban, casi por instinto, hacia la calle mayor, donde una vez se alzó el roble noble, su carpintería, su alma. Ahora era otra cosa, un local de muebles baratos y sin alma, cuyo dueño actual apenas conocía. Una punzada, siempre la misma, le oprimía el pecho al pasar por allí. Hoy, sin embargo, algo rompió la monotonía. El cartero, un joven con una sonrisa fácil, le entregó un sobre abultado con sellos de la capital. Eran sus hijas, Sofía y Valentina, sus gemelas, su orgullo, la razón de todo. Mientras abría el sobre con manos temblorosas, su mente voló 25 años atrás, a un verano sofocante y a la decisión más difícil de su vida. La Esperanza, verano de 1999. El aire en El Roble Noble olía a pino recién cortado, a barniz y a trabajo honesto. Javier, entonces un hombre en la plenitud de sus 40, movía el cepillo sobre una tabla de nogal con la maestría que solo dan años de dedicación. Cada viruta que caía era una nota en la sinfonía de su taller. La carpintería no era solo su medio de vida, era su pasión, el lugar donde la madera le susurraba sus secretos, y él, a cambio, le daba forma y propósito, muebles robustos, tallas delicadas, restauraciones imposibles. No había encargo que se le resistiera, pero aquel verano, el sonido de las herramientas se mezclaba con una preocupación creciente. Sofía y Valentina, sus gemelas de 18 años, acababan de recibir la noticia que tanto anhelaban y que a él le llenaba de un orgullo inmenso y un temor paralizante. Ambas habían sido admitidas en la universidad en la capital. Sofía, con su mente analítica y su amor por las estructuras, estudiaría arquitectura. Valentina, con su verbo fácil y su innato sentido de la justicia, se inclinaría por derecho. El futuro de sus hijas se abría brillante y prometedor, pero una sombra oscura se cernía sobre él: el dinero, las matrículas, el alojamiento, los libros. Eran sumas astronómicas para un humilde carpintero de pueblo. Su esposa, Elena, había fallecido años atrás, y él era el único sustento de la familia. Había ahorrado, sí, pero sus ahorros apenas alcanzaban para cubrir una fracción de los gastos. Noches en vela siguieron a días de trabajo febril. Le dio vueltas una y otra vez, buscando una solución que no existía. Un préstamo al banco significaría ahogarse en deudas impagables, pedir ayuda a familiares o amigos,
Su orgullo se lo impedía. Y tampoco ellos nadaban en la abundancia. La idea surgió una madrugada, dolorosa como un clavo ardiente vender el roble noble, vender su taller, su legado, su identidad. El corazón se le encogió solo de pensarlo. ¿Cómo podría vivir sin el olor de la madera, sin el tacto de sus herramientas, sin la satisfacción de crear algo hermoso y duradero con sus propias manos? Pero luego veía los rostros ilusionados de Sofía y Valentina, sus ojos brillantes al hablar de sus futuras carreras. Ellas eran su obra maestra, su mejor creación. Ningún sacrificio era demasiado grande por ellas. La venta fue rápida y amarga. El comprador, un forastero con prisas y poco aprecio por la artesanía, pagó menos de lo que valía, pero Javier no estaba en posición de negociar. Necesitaba el dinero con urgencia. El día que entregó las llaves, sintió como si le arrancaran una parte del alma. Caminó por última vez entre los bancos de trabajo, acarició la superficie de su vieja garlopa, aspiró profundamente el aroma familiar. Luego cerró la puerta y no miró atrás. Con el dinero en el bolsillo, un nudo en la garganta y una esperanza frágil en el corazón, envió a sus hijas a la ciudad. Estudien mucho, les dijo en la estación de autobuses, abrazándolas con fuerza. Conviértanse en mujeres de bien. Hagan que vuestro padre se sienta orgulloso. Ahora, en la humilde cocina de su casa, Javier sostenía las fotografías que sus hijas le habían enviado. Sofía, elegante y segura, junto a la maqueta de un edificio impresionante que ella había diseñado. Valentina, con su toga de abogada, sonriendo con determinación a las puertas de un tribunal. Eran mujeres de bien. Lo habían hecho sentir orgulloso, inmensamente orgulloso. Le enviaban dinero cada mes, más del que necesitaba, y lo llamaban con frecuencia, pero él sabía, con la sabiduría que dan los años y las privaciones, que el dinero no podía llenar ciertos vacíos. En la capital, en sus respectivos despachos de arquitectura y abogacía, Sofía y Valentina vivían vidas exitosas, pero el eco del sacrificio de su padre resonaba constantemente en sus conciencias. El dinero que le enviaban era una forma de aliviar su propia culpa, pero sabían que no era suficiente. La imagen de su padre, envejecido prematuramente por el trabajo duro y las preocupaciones, y la sombra de el roble noble perdido, eran fantasmas que las perseguían. Esa misma semana, Sofía recibió un correo electrónico de una antigua compañera de colegio que aún vivía en la esperanza. Adjuntaba una fotografía tomada discretamente durante las fiestas del pueblo. En ella se veía a Javier, sentado solo en un banco de la plaza, con la mirada perdida y una expresión de melancolía que a Sofía le encogió el corazón. Estaba más delgado, más encorvado de lo que recordaba de su última visita, y al fondo, desenfocada pero reconocible, la fachada deslucida de lo que una vez fue el roble noble. Sofía llamó inmediatamente a Valentina. Tenemos que hacer algo. Val, dijo con la voz entrecortada. Algo más que enviarle dinero. Algo por papá, por su taller. Valentina, al otro lado de la línea, sintió la misma urgencia. Lo sé, Sophie. Lo he estado pensando durante mucho tiempo. Ese hombre, Antonio Vargas, el que compró el taller, nunca me gustó. Siempre hubo algo turbio en él. La conversación se prolongó durante horas. Recordaron su infancia en la esperanza, la magia del taller de su padre, el olor a madera que era el perfume de su niñez. Recordaron la tristeza en los ojos de Javier el día que se despidieron en la estación y tomaron una decisión.
No se trataba solo de mejorar la calidad de vida de su padre con más comodidades, se trataba de restaurar su dignidad, su legado, se trataba de el roble noble y quizás, solo quizás, de ajustar algunas cuentas pendientes con el pasado y con el presente de la esperanza. Volveremos a casa. Val, dijo Sofía con una nueva determinación en la voz, y esta vez no será solo una visita. Valentina sonrió al otro lado. Ya era hora, hermana, ya era hora de que las hijas del carpintero volvieran a usar sus propias herramientas. El eco del sacrificio de Javier, que había resonado durante un cuarto de siglo, estaba a punto de encontrar una respuesta poderosa en el amor y la determinación de sus hijas. La promesa de su regreso no era solo una visita familiar, era el preludio de una tormenta que se avecinaba sobre la esperanza. El viaje de regreso a la esperanza fue un torbellino de emociones para Sofía y Valentina. El paisaje de la meseta castellana, árido y austero bajo el sol de finales de primavera, se desplegaba ante ellas, evocando recuerdos de una infancia lejana, de veranos interminables y el olor penetrante de la madera en el taller de su padre. A medida que el moderno coche alquilado devoraba kilómetros, el asfalto de la autopista dio paso a carreteras secundarias cada vez más estrechas y peor conservadas, un preludio silencioso del estado en que encontrarían su pueblo natal. La esperanza las recibió con un aire de resignada melancolía. Las calles que recordaban bulliciosas ahora parecían semidesiertas. Muchas tiendas pequeñas habían cerrado, sus escaparates cubiertos de polvo y carteles de "se vende" o "se alquila", que parecían llevar allí una eternidad. Incluso el viejo cine Cervantes, donde habían visto tantas películas de niñas, era ahora un supermercado de una cadena de bajo coste. Una pátina de abandono y estancamiento flotaba en el ambiente, muy lejos de la vibrante comunidad que guardaban en su memoria. La casa de su padre seguía en el mismo lugar, al final de una callecita empedrada, pero parecía haber encogido, desgastada por el tiempo y la falta de recursos. Javier las esperaba en el umbral, con una camisa limpia, pero remendada, y una emoción que pugnaba por desbordar la compostura que tanto lo caracterizaba. El abrazo fue largo y cargado de un torrente de sentimientos, la alegría del reencuentro, la tristeza por el tiempo perdido, el peso de los sacrificios no olvidados. Al entrar, Sofía y Valentina notaron la extrema modestia en la que vivía su padre. Los muebles eran escasos, los que él mismo había fabricado décadas atrás, ahora deslucidos pero cuidados con esmero. No había lujos, ni siquiera las comodidades más básicas que ellas daban por sentadas en sus vidas urbanas. Javier intentaba disimular su situación con una sonrisa y preguntas sobre sus trabajos, sus vidas en la ciudad, pero sus hijas, con la agudeza que les daba el amor y la preocupación, veían más allá de sus palabras, vieron el cansancio en sus ojos, la delgadez de sus manos, la forma en que su espalda se había encorvado un poco más. La determinación que las había traído de vuelta se afianzó, transformándose en una necesidad imperiosa de actuar. Estamos aquí para pasar una temporada contigo, papá, dijo Sofía, intentando sonar casual. Necesitábamos un descanso de la ciudad y queríamos ayudarte un poco con la casa, añadió Valentina, observando una grieta en la pared. Javier sonrió, una sonrisa genuina que iluminó su rostro. Vuestra compañía es el mejor arreglo que esta casa podría tener, respondió, aunque una sombra de inquietud cruzó su mirada. Conocía a sus hijas,
Sabía que detrás de aquella visita había algo más. Al día siguiente, mientras su padre descansaba, Sofía y Valentina decidieron enfrentarse a uno de los fantasmas de su pasado, el antiguo taller de El Roble Noble. Lo que encontraron fue un golpe directo al corazón. El elegante letrero de madera de roble tallado a mano por su padre había desaparecido, reemplazado por un cartel de plástico chillón que rezaba Muebles Vargas, calidad al mejor precio. El interior, que recordaban como un santuario de creatividad y artesanía, era ahora un caos ruidoso y polvoriento. El aroma a madera noble había sido sustituido por el hedor acre de barnices baratos y disolventes químicos. Máquinas ruidosas producían en serie muebles de aglomerado de una calidad ínfima, destinados a un mercado de usar y tirar. Los trabajadores, muchos de ellos jóvenes con la mirada apagada, se movían con la apatía de quien realiza una tarea sin alma, bajo la supervisión de un capataz de aspecto hosco. El serrín y los residuos químicos se acumulaban en los rincones, y una fina capa de polvo lo cubría todo, incluso el aire que se respiraba. Sofía, como arquitecta, sintió una repulsión física por la degradación del espacio, por la falta de respeto hacia el oficio y la seguridad de los trabajadores. Valentina, como abogada, vio inmediatamente múltiples posibles infracciones laborales y medioambientales. Aquello no era una carpintería, era una factoría de explotación. Fue entonces cuando apareció Antonio Vargas. Salió de una pequeña oficina al fondo del taller, un hombre corpulento, de unos 50 y tantos años, vestido con una camisa demasiado ajustada que dejaba entrever una cadena de oro sobre su pecho velludo. Su rostro era rubicundo, sus ojos pequeños y astutos, y una sonrisa de autosuficiencia perpetua se dibujaba en sus labios. Vaya, vaya, ¿qué tenemos aquí? Dijo con voz suntuosa, dirigiéndose a ellas sin preámbulos, las famosas hijas del viejo Javier, las señoritas de la capital. Han venido a ver cómo se hacen los negocios de verdad. Su tono era una mezcla de burla y desafío. Sofía sintió la ira bullir en su interior, pero Valentina, más acostumbrada a las confrontaciones verbales, tomó la palabra. Somos Sofía y Valentina Ramos. Sí, respondió con una calma gélida que contrastaba con la vulgaridad de Vargas. Y este solía ser el taller de nuestro padre, el Roble Noble. Hizo hincapié en el antiguo nombre, como un recordatorio de lo que aquel lugar había significado. Vargas soltó una carcajada. El Roble Noble. ¿Qué nombre más rimbombante para un montón de tablas viejas? Yo lo compré, lo modernicé, y ahora da trabajo a medio pueblo. Deberían agradecérmelo. Se pavoneó ligeramente, hinchando el pecho. Su padre era un buen hombre. Sí, pero no tenía ni idea de negocios. Se ahogaba en deudas. Yo le hice un favor al comprarle esto. Un favor que, según parece, le ha hecho a usted muy rico a costa de la salud y la dignidad de sus trabajadores, y de la calidad del aire que respiramos todos en la esperanza, replicó Sofía, incapaz de contenerse por más tiempo. Su mirada recorrió el taller con evidente desaprobación. Los ojos de Vargas se entrecerraron. La sonrisa desapareció de su rostro. Miren, señoritas, no sé a qué han venido, pero la esperanza ha cambiado. Aquí mando yo, y no me gustan los forasteros que vienen a decirme cómo tengo que llevar mis asuntos. Se acercó un paso, su corpulencia resultando amenazante. Su padre tuvo su oportunidad y la perdió. Ahora es mi turno. Así que, si no tienen nada que comprar,
Les sugiero que se vayan por donde han venido. Este no es lugar para delicadas damas de ciudad. Se equivoca. Señor Vargas, intervino Valentina, su voz tranquila, pero con un filo de acero. Quizás hemos venido precisamente porque este lugar y este pueblo necesitan algo más que sus negocios. La tensión en el aire era palpable. Vargas las miró con una mezcla de desprecio y una incipiente suspicacia. Estas no eran las niñas que recordaba vagamente. Eran mujeres hechas y derechas, con una determinación en la mirada que no le gustó en absoluto. Hagan lo que quieran, espetó finalmente, dándose la vuelta, pero no se metan en mis asuntos. En la esperanza, las cosas se hacen a mi manera. Y con eso, regresó a su oficina, dando un portazo. Sofía y Valentina se quedaron solas en medio del ruidoso taller, el olor a productos químicos picándoles en la garganta. La confrontación había sido breve, pero brutalmente reveladora. Antonio Vargas no era solo un empresario sin escrúpulos, era un tirano local, un hombre que había construido su pequeño imperio sobre la miseria ajena y que no dudaría en aplastar a cualquiera que se interpusiera en su camino. Salieron del taller con el corazón encogido por la tristeza y la rabia, pero también con una resolución renovada. La imagen de su padre, la degradación de su legado y la arrogancia de Vargas habían encendido en ellas un fuego que no se apagaría fácilmente. El regreso a sus raíces amargas no había hecho más que confirmar la necesidad de su misión. La batalla por el roble noble y por la dignidad de la esperanza acababa de comenzar. La afrenta de Antonio Vargas, lejos de amedrentarlas, actuó como un catalizador para Sofía y Valentina. Aquella misma noche, en la humilde cocina de su padre, mientras Javier dormitaba en su sillón con el cansancio acumulado de años y emociones recientes, las gemelas trazaron las líneas maestras de su estrategia. La indignación inicial dio paso a una fría determinación. No bastaría con la compasión o los reproches, necesitaban hechos, pruebas, un plan meticuloso para desmontar el imperio de pacotilla de Vargas y restaurar la dignidad de su padre y de su pueblo. Valentina, tú eres la abogada, comenzó Sofía, extendiendo sobre la mesa de hule una hoja de papel donde había comenzado a esbozar un organigrama de la situación. Necesitamos saber exactamente cómo ese hombre se hizo con el taller. Papá nunca ha querido hablar mucho de ello. Solo dice que no tuvo más remedio. Quiero saber si hubo algo turbio en esa venta. Ese será mi primer objetivo, asintió Valentina, sus ojos brillando con la intensidad de un fiscal preparando un caso. Intentaré localizar cualquier documento de la transacción en el registro municipal, aunque no me extrañaría que Vargas tenga influencias allí. También hablaré con papá con más calma. Quizás recuerde detalles, nombres de testigos, algo que nos dé un punto de partida. Y luego, lo más importante, los testimonios. Necesitamos que la gente de la esperanza que ha sido perjudicada por Vargas hable. Sé que tendrán miedo, pero debemos encontrar la manera de garantizar su protección. Mientras tú te encargas de la parte legal y de la investigación sobre el terreno, continuó Sofía, señalando otro apartado de su improvisado esquema. Yo me centraré en el roble noble, o lo que queda de él. Evaluaré el estado actual de las instalaciones, la maquinaria que usa Vargas, sus métodos de producción. Como arquitecta, puedo analizar la eficiencia del espacio, las condiciones de seguridad, el impacto ambiental. Quiero entender su negocio desde dentro, encontrar sus puntos débiles y, sobre todo,
empezar a visualizar cómo podría ser un nuevo Roble Noble, un proyecto que no solo recupere el legado de papá, sino que ofrezca un futuro mejor al pueblo. Al día siguiente, con una discreción casi profesional, comenzaron su labor. Valentina se dirigió al ayuntamiento. Como había temido, el funcionario del registro, un hombrecillo de mirada esquiva y sonrisa servil, puso toda clase de trabas para acceder a los archivos de hacía 25 años. Alegó normativas de protección de datos, falta de personal, la necesidad de una solicitud formal que tardaría semanas en procesarse. Valentina, con la paciencia y la firmeza que le daba su profesión, no se dio por vencida. Presentó la solicitud, pero también activó sus contactos en la capital, buscando la manera de presionar desde instancias superiores o encontrar un resquicio legal que agilizara el proceso. Mientras tanto, comenzó a tejer una red de confidentes. Se acercó a don Anselmo, el viejo párroco del pueblo, un hombre respetado y conocedor de todas las penas y alegrías de sus feligreses. El padre Anselmo, aunque cauto, escuchó con atención la historia de las gemelas y, conmovido por su determinación y el recuerdo del justo Javier, accedió a ponerlas en contacto con algunas familias que habían sufrido directamente las tropelías de Vargas, antiguos carpinteros del Roble Noble, despedidos sin contemplaciones, pequeños comerciantes arruinados por la competencia desleal de Vargas, vecinos cuyas casas colindaban con la fábrica y sufrían el ruido y la contaminación. Las primeras conversaciones fueron difíciles. El miedo a las represalias de Vargas era palpable. Muchos se negaban a hablar o lo hacían en susurros, mirando constantemente por encima del hombro, pero la persistencia de Valentina, su promesa de confidencialidad y su genuina empatía comenzaron a derribar barreras. Escuchó historias de salarios de miseria, de jornadas interminables, de accidentes laborales silenciados, de amenazas veladas a quienes osaban quejarse. Cada testimonio era una pieza más en el oscuro rompecabezas de Antonio Vargas. Por su parte, Sofía dedicó varios días a observar la fábrica de Muebles Vargas desde la distancia. Tomaba fotografías, hacía bocetos, analizaba los flujos de entrada y salida de materiales y productos, bajo el pretexto de ser una estudiante de arquitectura interesada en las industrias locales. Logró incluso una breve visita guiada al interior, acompañada por el capataz Osco, que no pareció sospechar nada. Lo que vio confirmó sus peores temores: maquinaria obsoleta y peligrosa, nulas medidas de seguridad, una ventilación deficiente, donde el polvo de serrín y los vapores de los disolventes creaban una atmósfera irrespirable. Los residuos se acumulaban en un patio trasero, cerca de un pequeño arroyo que, según los vecinos, había perdido su antiguo verdor. Con esta información, Sofía comenzó a trabajar en su propio proyecto, el diseño de un nuevo taller de carpintería para La Esperanza, no una copia del antiguo, el Roble Noble, sino una evolución, un espacio moderno, eficiente, sostenible, que combinara la artesanía tradicional con tecnologías limpias y condiciones de trabajo dignas. Un lugar que no solo produjera muebles de calidad, sino que también sirviera como escuela de oficios para los jóvenes del pueblo, ofreciéndoles una alternativa a la emigración o al trabajo precario en la fábrica de Vargas. Este proyecto se convirtió en su obsesión, en la materialización de la esperanza que querían devolverle a su pueblo. Javier, al principio,
Observaba las idas y venidas de sus hijas con una mezcla de orgullo y temor. No quería que se enfrentaran a un hombre como Vargas. Conocía su falta de escrúpulos, pero al ver su inteligencia, su valor y la solidez de sus argumentos, algo de su antiguo espíritu combativo comenzó a despertar en él. Rebuscó en un viejo baúl y encontró una ajada carpeta con algunos documentos de la venta del taller, un contrato redactado de forma confusa, lleno de cláusulas ambiguas que en su momento, acuciado por la necesidad, no había sabido interpretar. También encontró viejos libros de cuentas de El Roble Noble que demostraban la viabilidad y la honestidad de su antiguo negocio, en agudo contraste con las prácticas de Vargas. No sé si esto servirá de mucho, hijas, les dijo, entregándoles la carpeta, pero es todo lo que tengo de aquella época. Para Valentina, aquellos papeles fueron oro puro. El contrato de venta, analizado con su ojo experto, revelaba varias irregularidades que podrían ser constitutivas de fraude o, al menos, de abuso de posición dominante por parte de Vargas. Aprovechándose de la vulnerabilidad de Javier, había indicios de que el precio pagado había sido ridículamente bajo, incluso para la época, y que Javier podría haber sido presionado para firmar bajo condiciones leoninas. Una tarde, mientras las hermanas compartían sus hallazgos en la cocina, la estrategia comenzó a tomar una forma más clara y audaz. No se trata solo de recuperar el taller de papá, Sophie, dijo Valentina con convicción. Se trata de acabar con el reinado de terror de Vargas en este pueblo. Tenemos pruebas de explotación laboral, de posibles delitos medioambientales, de fraude en la adquisición del taller, y estoy segura de que si rascamos un poco más en sus finanzas, encontraremos evasión de impuestos y quizás cosas peores. Y mientras tú construyes el caso legal, añadió Sofía, mostrando los bocetos de su proyecto para el nuevo taller, yo presentaré una alternativa tangible, un proyecto que demuestre que se puede hacer negocio de otra manera, creando riqueza para la comunidad, no solo para el bolsillo de un individuo. Buscaremos financiación, quizás a través de programas de desarrollo rural o inversores con conciencia social. Movilizaremos a los antiguos artesanos, a los jóvenes que quieren aprender un oficio. El plan era ambicioso, arriesgado, pero por primera vez en muchos años, una luz de esperanza real comenzaba a brillar en el horizonte de la esperanza. Las semillas de la justicia, sembradas por el coraje de dos hermanas decididas a honrar el sacrificio de su padre, comenzaban a germinar en el árido suelo del miedo y la resignación. Sabían que Vargas no se quedaría de brazos cruzados, que la lucha sería dura, pero estaban listas. El legado de El Roble Noble merecía ser defendido. Las primeras olas comenzaron a agitar las aguas estancadas de la esperanza tan pronto como Sofía y Valentina pusieron en marcha su plan. Valentina, armada con los testimonios recogidos y el análisis del contrato de venta del antiguo taller de su padre, preparó una serie de denuncias formales. La primera fue dirigida a la Inspección de Trabajo, detallando las precarias condiciones laborales, los salarios ínfimos y la ausencia de medidas de seguridad en Muebles Vargas. La segunda, a la Agencia de Protección Medioambiental, adjuntando las fotografías de Sofía y los testimonios de vecinos sobre el vertido de residuos químicos y el manejo negligente de disolventes en la fábrica. La tercera, y más delicada, era una solicitud formal de revisión del contrato de compraventa de El Roble Noble
ante el juzgado de primera instancia, alegando vicios ocultos y posible coacción. Sabía que el camino legal sería arduo y lento, especialmente en un entorno donde la influencia de Antonio Vargas era un secreto a voces. No obstante, cada documento sellado, cada denuncia registrada, era una pequeña victoria, una declaración de que la impunidad ya no sería la norma en la esperanza, para asegurarse de que sus acciones no cayeran en saco roto. Valentina utilizó su red de contactos en la capital para enviar copias de las denuncias a organismos de supervisión a nivel regional y a un par de periodistas de investigación conocidos por su tenacidad. No buscaba un escándalo inmediato, sino plantar una semilla de escrutinio que, con el tiempo, pudiera dar sus frutos. Mientras tanto, Sofía no perdió el tiempo. Finalizó los planos y la propuesta para el nuevo El Roble Noble, una cooperativa de artesanos que combinaría la carpintería tradicional con diseño contemporáneo y prácticas sostenibles. El proyecto incluía un taller escuela para jóvenes, una pequeña sala de exposiciones y un compromiso férreo con el uso de maderas certificadas y acabados no tóxicos. Se reunió discretamente con algunos de los antiguos aprendices de su padre, hombres que ahora malvivían con trabajos esporádicos o que habían abandonado el oficio por falta de oportunidades. Al principio, mostraron escepticismo, el recuerdo de la prosperidad de Vargas y el miedo a su poder aún muy presentes. Pero la pasión en la voz de Sofía, la solidez de su proyecto y, sobre todo, el respeto que profesaban por la memoria de Javier como maestro, comenzaron a encender una chispa de interés. Esto no es solo un negocio, les explicó Sofía en una de esas reuniones clandestinas, celebrada en la sacristía de la iglesia gracias a la complicidad del padre Anselmo. Es una forma de recuperar nuestra dignidad, nuestro oficio, y de ofrecer un futuro a nuestros hijos aquí, en la esperanza. La respuesta de Antonio Vargas no se hizo esperar. Al principio, cuando los primeros rumores sobre las acciones de las hermanas Ramos llegaron a sus oídos, los desestimó con una carcajada. Dos mujercitas de ciudad intentando desafiarlo a él, el hombre que tenía al alcalde en el bolsillo y a media guardia civil local comiendo de su mano, imposible. Pero cuando las notificaciones oficiales de las inspecciones comenzaron a llegar a su fábrica, y cuando algunos de sus trabajadores más sumisos empezaron a mirarlo con una nueva y extraña expresión en los ojos, la sonrisa de Vargas se desvaneció. Su primera táctica fue la intimidación burocrática. Las inspecciones de trabajo y medio ambiente en Muebles Vargas se realizaron de manera superficial, casi cómica. Los inspectores, visiblemente incómodos y apresurados, apenas si tomaron notas y concluyeron que todo estaba en orden. A pesar de las evidentes deficiencias, la solicitud de revisión del contrato en el juzgado local fue archivada por defectos de forma que Valentina sabía inexistentes. El mensaje era claro, el sistema estaba de su lado. Luego comenzó la campaña de difamación. De repente, la esperanza se llenó de rumores sobre las hermanas Ramos, que Sofía era una arquitecta fracasada que venía a estafar al pueblo con un proyecto inviable, que Valentina era una abogada ambiciosa y sin escrúpulos, capaz de inventar cualquier cosa para ganar un caso y notoriedad, que ambas habían abandonado a su padre durante 25 años y ahora solo volvían por algún interés oculto, quizás para quedarse con la herencia de algún pariente lejano o para desestabilizar la paz social que Vargas, según sus voceros, tanto se había esforzado en mantener. Estos rumores
esparcidos con habilidad por los secuaces de Vargas en el bar del pueblo, en el mercado, en la puerta de la iglesia, comenzaron a hacer mella en algunos sectores de la población, especialmente entre aquellos que dependían directa o indirectamente de Muebles Vargas para su sustento. El miedo y la desconfianza son armas poderosas en comunidades pequeñas. Javier sufría en silencio al escuchar estas calumnias contra sus hijas. Intentaba defenderlas, hablar de su honestidad, de sus logros, pero su voz, la de un viejo carpintero empobrecido, apenas si tenía eco frente al poder del dinero y la influencia de Vargas. Sin embargo, la situación también estaba obrando un cambio en él. La apatía que lo había consumido durante años comenzaba a disiparse, reemplazada por una indignación creciente y un deseo de proteger a sus valientes hijas. Empezó a hablar con sus viejos amigos, con los pocos artesanos que quedaban, recordando los tiempos de el roble noble, la calidad, el respeto por el oficio. Vargas, no contento con los rumores, pasó a amenazas más directas. Aunque veladas, el padre Anselmo recibió una visita amistosa del alcalde, un hombrecillo gris y servil a las órdenes de Vargas, sugiriéndole que aconsejara a las hermanas Ramos que abandonaran sus ideas peregrinas si no querían causar problemas innecesarios a la parroquia, a la pequeña tienda de ultramarinos que había accedido a poner un cartel anunciando una reunión informativa sobre el proyecto de Sofía. Le llegó una inspección de sanidad sorpresa que encontró múltiples irregularidades y la amenazó con el cierre. Una noche, alguien lanzó una piedra contra la ventana de la habitación donde dormían Sofía y Valentina en casa de su padre. No hubo heridos, solo el susto y el mensaje implícito. Esto se está poniendo feo, dijo Sofía, recogiendo los cristales rotos mientras Valentina llamaba, inútilmente, a la Guardia Civil, que tardó más de una hora en aparecer y apenas si mostró interés. Sabíamos que no sería fácil, respondió Valentina. Aunque su rostro reflejaba la tensión, Vargas está asustado. Si no lo estuviera, no recurriría a estas tácticas tan burdas. Significa que estamos tocando donde duele. A pesar del miedo que comenzaba a extenderse entre sus pocos pero crecientes partidarios, las hermanas Ramos no se arredraron. Al contrario, la hostilidad de Vargas las reafirmó en su propósito. Sofía aceleró la presentación formal de su proyecto de cooperativa ante las autoridades regionales, buscando apoyos fuera del círculo de influencia local de Vargas. Valentina redobló sus esfuerzos legales, preparando recursos contra las decisiones administrativas y buscando el apoyo de colegios de abogados y organizaciones de derechos humanos en la capital. Las aguas de la esperanza, antes estancadas en la resignación, ahora se agitaban con olas de esperanza y temor. La llegada de las hijas del carpintero había roto una calma impuesta, y el pueblo, aunque dividido y temeroso, comenzaba a despertar de su letargo. La confrontación abierta era ya inevitable, y Antonio Vargas empezaba a comprender, muy a su pesar, que aquellas dos delicadas damas de ciudad eran mucho más peligrosas de lo que jamás había imaginado. La piedra que rompió la ventana de la casa de Javier no fue un incidente aislado, sino el preludio de una escalada en la peligrosa danza que Antonio Vargas había iniciado contra las hermanas Ramos, convencido de que una simple demostración de fuerza bastaría para ahuyentar a aquellas señoritas de la capital. Vargas pronto descubrió que Sofía y Valentina poseían una tenacidad y unos recursos que subestimó gravemente.
Cuando la denuncia de Valentina sobre las irregularidades en Muebles Vargas llegó a oídos de un inspector de trabajo regional íntegro, contactado a través de los influyentes colegas de Valentina en la ciudad, se ordenó una nueva inspección, esta vez más exhaustiva y sin previo aviso. Vargas, furioso por la intromisión, intentó sus habituales tácticas de soborno y presión, pero se topó con un muro de profesionalidad. Aunque logró maquillar algunas de las deficiencias más obvias a última hora, la inspección resultó en un informe demoledor que detallaba múltiples incumplimientos en materia de seguridad laboral y contratación. No era suficiente para cerrar la fábrica, pero sí para imponerle cuantiosas multas y la obligación de implementar costosas mejoras. La respuesta de Vargas fue inmediata y brutal. Una mañana, el pequeño huerto que Javier cultivaba con esmero en la parte trasera de su casa apareció destrozado, las jóvenes tomateras y los pimientos arrancados de cuajo. Un acto de vandalismo mezquino, pero dolorosamente personal. Poco después, el coche alquilado de las hermanas sufrió un pinchazo en una carretera solitaria a altas horas de la noche, cuando regresaban de una reunión en un pueblo vecino. El mecánico que las auxilió, un hombre visiblemente nervioso que evitaba mirarles a los ojos, les confirmó en voz baja que el neumático no había sufrido un pinchazo accidental, sino que había sido rajado intencionadamente. Sofía, mientras tanto, encontraba obstáculos cada vez mayores para su proyecto de cooperativa, el Ayuntamiento de la Esperanza. Claramente, siguiendo órdenes de Vargas, denegaba sistemáticamente cualquier solicitud de permiso para la construcción del nuevo taller, alegando normativas urbanísticas inexistentes o problemas con la calificación del terreno que ella había seleccionado. Un solar abandonado que cumplía con todos los requisitos legales. Los pocos proveedores locales de material de construcción que se habían mostrado interesados en colaborar con ella, de repente, se retractaron, aduciendo compromisos previos o falta de stock. La presión se extendía como una mancha de aceite. Familias que habían mostrado simpatía inicial por las hermanas comenzaron a evitarlas, sus rostros marcados por el miedo. Los rumores infames sobre ellas se intensificaron, pintándolas como arribistas sin escrúpulos que solo buscaban su propio beneficio a costa de la tranquilidad del pueblo. Hubo momentos de profunda desolación para Sofía y Valentina. Se sentían solas, luchando contra un Goliat que parecía tener tentáculos en todas partes. Quizás, quizás deberíamos reconsiderarlo. Val, dijo Sofía una noche, la voz teñida de agotamiento tras otra jornada de portazos y negativas. No quiero que papá sufra más por nuestra culpa, ni que nadie más en el pueblo pague las consecuencias. No podemos rendirnos ahora. Sophie, replicó Valentina con una firmeza que también luchaba por mantener. Eso es exactamente lo que Vargas quiere. Si cedemos, él gana, y todo seguirá igual o peor en la Esperanza. Papá no se merece eso. Este pueblo no se merece eso. Fue en esos momentos de duda cuando comenzaron a surgir los aliados inesperados, pequeñas luces de esperanza en la oscuridad. Primero fue Mateo, un joven carpintero que trabajaba para Vargas, uno de los pocos que aún recordaba los tiempos de El Roble Noble bajo la dirección de Javier. Se acercó a ellas una tarde, a la salida de la misa del padre Anselmo, con la mirada nerviosa, pero decidida. Señoritas Ramos, dijo en voz baja, entregándoles un sobre discreto, no puedo soportar más las injusticias de ese hombre.
Aquí tienen copias de los albaranes de entrega de madera. Fíjense en los precios de compra y en la calidad que declara. Compárenlo con la basura que nos hace usar para los muebles. Está estafando a sus proveedores y engañando a sus clientes. Y esto, añadió, bajando aún más la voz, es una copia del libro de horas extraoficial. Nunca nos las paga como debería. El sobre contenía información valiosísima que Valentina podría usar para reforzar sus denuncias y demostrar un patrón de fraude sistemático. Mateo se arriesgaba mucho al hacer aquello, y las hermanas se lo agradecieron conmovidas, asegurándole que protegerían su identidad. Poco después, doña Isabel, la dueña de la panadería del pueblo, una mujer viuda y enérgica que había sido amiga íntima de su difunta madre, se ofreció a organizar reuniones secretas en la trastienda de su local para que las hermanas pudieran hablar con otros vecinos hartos de Vargas, pero temerosos de mostrarlo abiertamente. En esas reuniones escucharon más historias de abusos, de amenazas, pero también encontraron un creciente deseo de cambio. La valentía de Sofía y Valentina estaba contagiándose. Incluso Javier comenzó a experimentar una transformación. El miedo inicial por la seguridad de sus hijas dio paso a una rabia sorda contra Vargas y a un orgullo inmenso por la lucha que estaban librando. Sus viejos amigos, antiguos carpinteros y vecinos que lo respetaban profundamente, comenzaron a visitarlo con más frecuencia, no solo para ofrecerle su apoyo moral, sino también para preguntarle cómo podían ayudar. Javier, desempolvando su vieja sabiduría artesana y su conocimiento del pueblo, comenzó a aconsejar a sus hijas, a recordarles quién era quién, en la esperanza, a identificar posibles puntos débiles en la coraza de Vargas. Un día, mientras Sofía revisaba los planos de su proyecto de cooperativa, sintiéndose frustrada por la falta de un local adecuado, Javier se le acercó. Hay un viejo almacén de grano abandonado junto al río, al otro lado del pueblo, le dijo. Pertenecía a la cooperativa agrícola que cerró hace años. Nadie lo usa. Quizás, quizás podrías hablar con los antiguos socios. Yo conozco a algunos. Ese almacén, olvidado por todos, se convirtió en un nuevo foco de esperanza. Sofía, con la ayuda de su padre y algunos de los carpinteros retirados que se ofrecieron a trabajar como voluntarios, comenzó a evaluar su potencial. Estaba en mal estado, pero la estructura era sólida y el espacio amplio. Lo más importante, estaba fuera del control directo de Vargas. La danza peligrosa continuaba. Cada movimiento de las hermanas provocaba una reacción de Vargas. Cada amenaza de él era respondida con una nueva muestra de resiliencia y astucia por parte de ellas. Estaban aprendiendo a moverse en el filo de la navaja, a anticipar los golpes y a encontrar apoyos en los lugares más inesperados. La información más crucial, sin embargo, llegó a través de un canal que ni ellas ni Vargas habían previsto. Un joven abogado que trabajaba en el despacho, que llevaba algunos asuntos legales menores de Muebles Vargas, un sobrino de uno de los antiguos empleados de Javier, a quien Valentina había conocido brevemente en la capital, contactó con ella, asqueado por las tácticas de su jefe para encubrir las irregularidades de Vargas y conmovido por la lucha de las hermanas Ramos, decidió filtrarles un documento que podría ser la clave para la caída definitiva del empresario, una copia de una escritura de propiedad que demostraba que Vargas había adquirido unos terrenos adyacentes a su fábrica de manera fraudulenta, utilizando información privilegiada y sobornos
a un antiguo concejal, terrenos que ahora utilizaba para verter residuos tóxicos de forma ilegal, contaminando el subsuelo y el arroyo cercano. Esto es dinamita pura. Sophie, dijo Valentina, sus ojos brillando de excitación mientras examinaba el documento. Esto no es solo explotación laboral o evasión fiscal. Esto es un delito ecológico y corrupción de funcionarios. Con esto, podemos llevarlo ante un juez que no pueda ignorarlo. Por muy amigo que sea de Vargas, la danza se acercaba a su clímax. Tenían en sus manos un arma poderosa, pero sabían que Vargas, al sentirse acorralado, sería más peligroso que nunca. Debían actuar con rapidez, precisión y, sobre todo, con la certeza de que la justicia, por una vez en la esperanza, estaba de su lado. Con la escritura fraudulenta de los terrenos y las pruebas de los vertidos tóxicos en su poder, Valentina y Sofía supieron que tenían la pieza que podría derribar el castillo de naipes de Antonio Vargas, pero también eran conscientes de que un animal acorralado es el más peligroso. Necesitaban actuar con la precisión de un cirujano y la estrategia de un maestro de ajedrez. Jaque mate, había susurrado Valentina con una sonrisa tensa, pero decidida, al examinar el documento. Ahora debían mover las piezas para que la partida concluyera a su favor. Valentina, en primer lugar, se aseguró de que múltiples copias notariadas de todas las pruebas, desde los testimonios de los trabajadores hasta los análisis de Sofía sobre el impacto ambiental y, por supuesto, la escritura fraudulenta, estuvieran a buen recaudo fuera de la esperanza, algunas incluso en manos de su bufete en la capital y del periodista de investigación que seguía el caso con creciente interés. Luego, preparó un dossier legal exhaustivo, no solo para el juzgado local, sino para la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo a nivel provincial y para la Audiencia Regional, adjuntando una petición formal para que la investigación fuera asumida por instancias superiores debido a la evidente colusión de las autoridades locales con Vargas. Mientras Valentina movía los hilos legales, Sofía se concentraba en el frente comunitario y mediático, con la ayuda de doña Isabel, la panadera, y del padre Anselmo. Organizaron una asamblea popular en el viejo almacén de grano que estaban comenzando a limpiar con la ayuda de voluntarios. La convocatoria se hizo de boca en boca, con la discreción que imponía el miedo, pero la noticia de que las hijas de Javier iban a hablar claro atrajo a una multitud inesperada. Muchos acudieron con temor, otros con curiosidad, pero todos con una semilla de esperanza. Aquella tarde, el almacén, iluminado con bombillas desnudas y el espíritu de la resistencia, se llenó de rostros curtidos por el trabajo y la resignación. Javier, sentado en primera fila junto al padre Anselmo, observaba a sus hijas con una mezcla de orgullo y aprensión. Sofía fue la primera en hablar. Con una elocuencia sencilla pero poderosa, expuso la visión del nuevo El Roble Noble, una cooperativa de artesanos, un taller escuela, un proyecto que devolvería la dignidad al oficio y la prosperidad al pueblo, no a un solo bolsillo. Mostró sus diseños, sus planes de viabilidad y habló de un futuro donde la esperanza pudiera hacer honor a su nombre. La gente escuchaba, primero en silencio, luego con murmullos de aprobación, y finalmente con un aplauso espontáneo que resonó en las viejas paredes del almacén. Luego tomó la palabra Valentina, con la precisión de una abogada consumada, pero con un lenguaje accesible para todos, desgranó las ilegalidades cometidas por Antonio Vargas, la explotación laboral,
el fraude fiscal, sugerido por los libros de cuentas dobles filtrados por Mateo, el daño medioambiental y, finalmente, la prueba delictiva de la adquisición fraudulenta de los terrenos y el vertido de residuos tóxicos. Proyectó en una pantalla improvisada copias de los documentos, las fotografías, los testimonios anónimos. Este hombre, concluyó Valentina, su voz resonando con una fuerza que electrizó a la audiencia, no solo robó el taller de nuestro padre, ha estado robando la salud de nuestros hijos con su contaminación, la dignidad de nuestros trabajadores con sus salarios de miseria, y el futuro de nuestro pueblo con su avaricia. Pero su tiempo se ha acabado. La justicia, aunque lenta, está en camino. La reacción de Vargas a esta ofensiva, en toda regla, fue la esperada furia descontrolada. Cuando el artículo del periodista de investigación apareció en la portada de un diario regional de gran tirada, detallando con pelos y señales sus fechorías y la lucha de las hermanas Ramos, el empresario sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Su primera reacción fue intentar silenciar la publicación, pero ya era demasiado tarde. La noticia se extendió como un reguero de pólvora, llegando incluso a medios nacionales. Intentó presionar al alcalde para que prohibiera las reuniones en el almacén, para que desacreditara públicamente a las hermanas. Pero el alcalde, viendo cómo el viento cambiaba de dirección y temiendo por su propia poltrona, comenzó a mostrar una cobardía prudente, distanciándose sutilmente de su antiguo benefactor. Los inspectores de la Fiscalía de Medio Ambiente, llegados desde la capital y ajenos a las influencias locales, comenzaron a tomar muestras del suelo y del agua alrededor de la fábrica de Vargas. Sus rostros serios y profesionales. Vargas, sintiéndose acorralado, cometió errores. En un arrebato de ira, despidió a varios trabajadores que sospechaba habían colaborado con las hermanas, lo que solo sirvió para que éstos, ya sin nada que perder, ofrecieran sus testimonios abiertamente a Valentina. Intentó ocultar o destruir documentos comprometedores en su fábrica, pero el equipo de Gabriel, que mantenía una vigilancia discreta, alertó a las autoridades que intervinieron justo a tiempo. La confrontación final no fue un único evento, sino una serie de derrotas que desmoronaron el imperio de Vargas. Hubo una mañana en que, por primera vez en años, los trabajadores de Muebles Vargas, inspirados por la Asamblea Popular y sintiéndose respaldados, se negaron a entrar a trabajar, exigiendo mejoras salariales y condiciones seguras. La huelga, aunque breve, fue un golpe simbólico devastador para la autoridad de Vargas. El jaque mate llegó en forma de una orden judicial de la Audiencia Regional cese inmediato de las actividades de vertido de residuos, precinto de la zona contaminada de su fábrica y una citación formal para declarar como imputado por múltiples delitos, incluyendo fraude, delitos contra el medio ambiente y corrupción. Sus cuentas bancarias fueron embargadas preventivamente. Sus habituales protectores locales se esfumaron, temerosos de ser arrastrados en su caída. Antonio Vargas, el hombre que se había creído el dueño de la esperanza, se encontró solo, su arrogancia hecha añicos, reemplazada por el pánico del delincuente descubierto. Intentó una última maniobra, contactando a un conocido abogado penalista de la capital, famoso por defender causas perdidas y por sus tácticas dilatorias. Pero las pruebas eran tan abrumadoras y la presión mediática y social tan intensa que incluso el más hábil de los leguleyos
tendría pocas opciones. Una tarde gris y lluviosa, mientras las hermanas Ramos y su padre supervisaban los trabajos de limpieza y rehabilitación del viejo almacén de grano, que ya comenzaba a tomar forma como el futuro, el Roble Noble, vieron pasar una comitiva de coches de la Guardia Civil en dirección a la mansión de Vargas. Poco después, el rumor se confirmó. Antonio Vargas había sido detenido. No hubo celebraciones ruidosas en la esperanza, sino una sensación de alivio profundo, como si el pueblo entero hubiera contenido la respiración durante demasiado tiempo y por fin pudiera volver a exhalar. Era la caída de un tirano, el triunfo de la perseverancia y la justicia sobre la arrogancia y la corrupción. Javier abrazó a sus hijas, las lágrimas surcando su rostro curtido. «Lo habéis conseguido», susurró con la voz quebrada. «Habéis devuelto la nobleza a este pueblo y a este viejo carpintero». Sofía y Valentina se miraron, sus ojos también empañados. La partida había sido dura, la danza peligrosa, pero el jaque mate final había valido cada sacrificio, cada momento de angustia. El eco del sacrificio de su padre había encontrado, por fin, su justa y poderosa resonancia. El camino hacia la reconstrucción apenas comenzaba, pero la victoria más importante ya se había logrado. La esperanza había regresado a la esperanza. La detención de Antonio Vargas marcó el inicio de un nuevo capítulo para la esperanza, uno que se escribiría con las tintas de la justicia, la esperanza y la madera noble. El proceso judicial contra el empresario caído fue largo y complejo, pero las pruebas acumuladas por Valentina, con la colaboración de tantos ciudadanos valientes, eran incontestables. Vargas fue finalmente condenado por múltiples delitos que incluían fraude, cohecho, delitos contra los derechos de los trabajadores y graves atentados medioambientales. Perdió su mala vida fortuna. Su fábrica contaminante fue clausurada por orden judicial y su nombre se convirtió en sinónimo de corrupción y avaricia en toda la comarca. La justicia, aunque tardía, había cumplido su cometido. Con Vargas fuera de escena, el camino quedó despejado para el verdadero renacer de El Roble Noble. La escritura fraudulenta de los terrenos de la fábrica de Vargas fue anulada, pero el daño ecológico y la mala reputación del lugar eran considerables. Por ello, Sofía y Valentina, junto con su padre y un comité de vecinos y antiguos artesanos, decidieron centrar sus esfuerzos en el viejo almacén de grano junto al río, aquel que Javier había señalado como una posibilidad. Bajo la experta dirección de Sofía, el vetusto edificio comenzó una transformación asombrosa. Donde antes había polvo y abandono, ahora se alzaban estructuras luminosas y funcionales. Se respetó la integridad del antiguo almacén, pero se incorporaron tecnologías modernas y sostenibles, grandes ventanales para aprovechar la luz natural, un sistema de ventilación eficiente, aislamiento térmico para reducir el consumo energético y un sistema de recogida y reciclaje de residuos de madera. El diseño de Sofía no solo era estéticamente bello y funcional, sino que priorizaba la seguridad y el bienestar de los futuros trabajadores. El nuevo El Roble Noble no sería una fábrica, sino un taller estudio, un espacio para la creación y el aprendizaje. Valentina, por su parte, se encargó de dar forma legal a la iniciativa. Constituyeron una cooperativa de trabajo asociado, donde los propios artesanos serían socios y partícipes de los beneficios. Redactó estatutos que garantizaban salarios justos, condiciones laborales dignas,
participación en la toma de decisiones y un compromiso con la formación continua y la igualdad de oportunidades. Se aseguró de que todos los permisos estuvieran en regla, de que se cumplieran escrupulosamente las normativas medioambientales y de que la cooperativa operara con una transparencia absoluta. Quería que el Roble Noble fuera un modelo de empresa ética y responsable. Javier, rejuvenecido por la ilusión y el propósito recobrado, se convirtió en el alma del proyecto. Sus manos, que habían temido olvidar el tacto de la buena madera, volvieron a moverse con la agilidad y la sabiduría de antaño. Supervisaba la instalación de la maquinaria, parte de ella recuperada y restaurada de su antiguo taller, parte adquirida con las primeras ayudas y donaciones que el proyecto comenzaba a atraer. Seleccionaba las mejores piezas de roble, nogal y cerezo de proveedores locales que practicaban una silvicultura sostenible y, sobre todo, se dedicaba a enseñar jóvenes de la esperanza, muchos de ellos sin perspectivas laborales claras. Acudían al taller ansiosos por aprender el oficio de manos del maestro. La paciencia y la pasión de Javier eran contagiosas, y pronto el sonido de las garlopas, los formones y las lijas volvió a llenar el aire, una melodía de trabajo y esperanza. La comunidad de la esperanza abrazó el renacer de El Roble Noble como algo propio. Voluntarios ayudaron en la rehabilitación del almacén. Antiguas herramientas fueron donadas y el conocimiento de los viejos artesanos se puso al servicio de los más jóvenes. El taller no tardó en producir sus primeras piezas muebles de diseño, sencillo pero elegante, juguetes de madera con un acabado impecable, pequeñas obras de arte talladas con esmero. La calidad y la historia detrás de cada objeto comenzaron a atraer el interés de tiendas de artesanía de la ciudad e incluso de algunos decoradores de interiores que buscaban piezas únicas y con alma. La esperanza, el pueblo que parecía condenado al olvido y la resignación, comenzó a despertar. El éxito de la cooperativa, el Roble Noble, demostró que era posible crear riqueza y empleo sin recurrir a la explotación ni al daño medioambiental. Otros pequeños emprendimientos comenzaron a surgir, inspirados por su ejemplo, una cooperativa de productos agrícolas ecológicos, un pequeño hostal rural, talleres de cerámica y textil. Los jóvenes que se habían marchado a la ciudad en busca de oportunidades comenzaron a considerar la posibilidad de regresar. El aire mismo parecía más limpio, las calles más animadas, los rostros de la gente más sonrientes. Sofía y Valentina pasaron muchos meses en la esperanza, dedicando toda su energía y sus conocimientos a consolidar el proyecto. Sabían que sus vidas profesionales estaban en la ciudad, pero habían sembrado algo demasiado importante como para abandonarlo. Establecieron un consejo rector para la cooperativa, formado por representantes de los trabajadores, de la comunidad y con Javier como presidente honorífico. Capacitaron a un joven y entusiasta ingeniero del pueblo, antiguo alumno de Javier, para que asumiera la dirección técnica del taller. Dejaron una estructura sólida, unos cimientos firmes para que el Roble Noble pudiera seguir creciendo y floreciendo por sí mismo. El día que regresaron a la ciudad, la despedida fue emotiva, pero muy diferente a la de 25 años atrás. Ya no había la angustia de la separación incierta, sino la certeza de un lazo fortalecido y un legado vivo. Javier, con la espalda más erguida y una nueva luz en la mirada, las abrazó con la fuerza de un roble centenario.
Han hecho más por mí y por este pueblo de lo que jamás podré agradecerles. Hijas mías, les dijo, la voz embargada por la emoción, han devuelto la nobleza a la madera y la esperanza a nuestros corazones. Epílogo. 5 años después, el roble noble era un referente de artesanía de calidad y economía social en toda la región. Sus muebles se vendían en tiendas exclusivas y sus programas de formación habían capacitado a docenas de jóvenes carpinteros que ahora tenían un futuro prometedor. El taller había crecido, incorporando nuevas líneas de diseño e incluso exportando algunas de sus piezas más emblemáticas. La Esperanza era un pueblo revitalizado, un ejemplo de cómo la iniciativa comunitaria y el respeto por la tradición y el medio ambiente podían transformar una realidad adversa. Javier, aunque ya con más de 70 años, seguía acudiendo cada día al taller. Ya no trabajaba con la misma intensidad física, pero su presencia era inspiradora. Pasaba horas con los aprendices, contándoles historias de la madera, transmitiéndoles los secretos del oficio, su risa resonando entre el aroma a virutas frescas. A menudo recibía la visita de sus nietos. Sofía se había casado con un colega arquitecto y tenía 2 hijos, mientras que Valentina, aunque centrada en su brillante carrera como abogada defensora de los derechos humanos, no descartaba la maternidad y les enseñaba a distinguir un nogal de un cerezo, a sentir el alma de cada trozo de madera. Sofía y Valentina volvían a la esperanza siempre que sus ocupadas agendas se lo permitían. Paseaban por las calles, ahora más animadas. Visitaban el taller, donde el legado de su padre florecía con vigor renovado, y compartían largas sobremesas con Javier en la casa familiar, ahora más alegre y llena de vida. Habían logrado no solo honrar el inmenso sacrificio de su padre, sino también transformar ese sacrificio en una fuente de prosperidad y esperanza para toda una comunidad. El eco de aquel doloroso día de verano de hacía 30 años, cuando un carpintero vendió su alma para dar un futuro a sus hijas, se había transformado en una melodía de triunfo y gratitud. Las hijas del carpintero habían regresado, y con ellas habían traído no solo justicia, sino la prueba viviente de que el amor, la perseverancia y la fe en los valores más nobles pueden verdaderamente cambiar el mundo, empezando por el pequeño rincón donde un roble echó sus raíces.